Muy buenas a todos, estamos un día más aquí en el canal, en Special One, y hoy se viene vídeo de información F5 para actualizarla, ¿no, Íñigo? Claro, vídeo potente, Pesky, vídeo potente, ¿por qué? Te digo, a ver, lo primero, vamos a reivindicarnos. Te cuento. Aquí hemos sido los primeros, pero varias cosas, hasta llegar a ese hilo. Nosotros siempre decimos, entre tú y yo siempre lo comentamos en privado, que la información del Real Madrid a la prensa llega 15 días tarde. O Empezamos más diciendo que tarde. eran 15 minutos, luego ya media hora y ahora ya más tarde. Hay otra cosa y es que Special One se adelanta a todos. Por lo que sea, nadie nos cita. Porque, oye, es lo que tiene ser un canal combativo, ¿no? Y pegarle a la prensa. Que claro, nadie te quiere citar cuando te adelantas a ellos. Tampoco esperábamos reconocimiento, por parte de la mayoría. Pero lo que tú y yo dijimos hace ya unos cuantos días de Klopp es, pues eso sí, con 10 días de retraso, una cosa así, ha empezado a sonar en el resto de los medios de comunicación. Bueno, Total. vamos a ir siguiendo ese hilo, ¿no? Y a ver cómo están las cosas o cómo vemos nosotros que estén las cosas en base a información. Luego también, pues en base a nuestra opinión, hay ciertas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que va a quedar un vídeo muy potente. Sí, total. O sea, este vídeo viene sobre todo para responder a las preguntas que, macho, o sea, yo me meto en Twitter y veo cómo nos estáis mencionando todos los días prácticamente, tanto a Íñigo como a mí, sobre, oye, ¿cómo está el tema de la dirección deportiva en cuanto a los fichajes que se van a hacer en los centrales, en el lateral, en el mediocampo, si va a vender, si van a vender a este o no, si, cuál va a ser el entrenador? Entonces va a ser un vídeo en el que, como os he dicho al principio, de F5, de actualizar todas las informaciones que nos preguntáis a diario para que, bueno, tengáis una composición de lugar y no estéis ahí intentando hacer como un puzzle, ¿no? Entonces, sin más dilación, si quieres pasamos a lo más candente en la actualidad, que es el banquillo del Real Madrid, Fíjate, yo que... te diría que la entidad a día de hoy tiene dos temas prioritarios. Dos. Uno es JK, Jürgen Klopp. Esa es la carpeta que tienen todos los días abierta nuestros directivos en sus despachos. Y hay otra que es la de Vinicius Junior, que ahora mismo, por lo que sea, está un poco silenciado en los medios de comunicación, pero es algo que urge, que urge. Y te digo, urge su renovación. Yo creo que se va a hacer, yo creo que estamos muy, muy próximos a que esa renovación se haga. Y luego, si quieres, después de hablar de los entrenadores, vamos a ese tema que me parece muy candente. Daremos nuestra opinión. Es verdad que no ha sido el feeling, el mejor año de Vinicius. Te iba a decir el mejor año de Vinicius. Yo creo que Vinicius lleva un 2026 que no es nada malo, ¿eh? Nada malo. Total. Pero sí que es verdad que su idilio con la afición no es el mejor en este 2026 y hay cosas ahí que yo creo que habría que analizar, pero luego lo tocamos. Primero empezamos por los entrenadores, ¿te parece? Sí. ¿Cómo está a día de hoy el tema? Yo creo que no cambia mucho, a pesar de que la gente intente crear narrativas de que si este... La realidad es que está prácticamente igual, ¿no? Claro, yo creo que la realidad es que se sigue negociando con Jürgen Klopp, que es el favorito. Es el idóneo para la mayoría, es donde a Florentino Pérez le están insistiendo. ¿Cuál es el tema? Hay feeling de que Klopp puede aceptar. Ese es el feeling que tiene la entidad, por lo menos la entidad. Cuando hablamos de la entidad es la cúpula. O sea, aquí es que lo saben dos, eso, tres. Y vivimos un poco de las filtraciones que realizan esos tres, que si no existen, pues es que no hay. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos decir? Pues que yo creo que el Madrid piensa y Florentino piensa que se puede hacer. Otra cosa es que cuando se entre más en la negociación propiamente dicha, pues ahí se descubran que hay ciertas cosas que son inseparables. Pero lo más gordo, que es el contactar con Jürgen Klopp, el decirle, oye, ¿cuál es tu situación? Oye, ¿podría haber un acercamiento? No ha encontrado el Madrid una puerta cerrada. Y es por donde yo creo que ese fichaje se va a acabar haciendo. Porque la secuencia es la siguiente. Cuando el Real Madrid toca a entrenadores, primero, no solamente toca a uno, toca a varios. Claro. Yo Que creo que por está eso están obligado, es como sonando todas las empresas. tantos. Claro, Por es eso. como todas las empresas, tienes que tocar a varios. Pero siempre tienes unas en la principal sobre el que vas a centrar tu foco. Y ese es Jürgen Klopp. Y la puerta a Jürgen Klopp no se la han encontrado cerrada. Que luego de repente en las negociaciones, ya una vez que se sientan y tal, oye, ven que hay escollos que son insalvables, pues tirarán de lista para abajo, como ha pasado en otras muchas ocasiones. ¿Quiénes están en esa otra lista? Bueno, pues aquí ya hemos dado muchos nombres y yo creo que siguen los mismos. Dijimos en su momento en el canal y nos reafirmamos que Lionel Scaloni, perdona, gusta mucho, gusta mucho. Al presidente es de su gusto, o sea, es un entrenador que le cuadra, que le casa por formas, por táctica, por contenido, por feeling que han tenido personal.
es un entrenador que gusta. Ahora bien, yo ahí le veo un escollo y yo creo que tú y yo lo hemos hablado, que es un tipo que igual llega a la fase final del Mundial Y que no ha entrenado clubes. O y que sea, no ha que entrenado sería su primer clubes. paso como entrenador de clubes, al menos reconocido, porque yo no recuerdo que Scaloni haya tenido un paso notorio a nivel de clubes. Pero bueno, y además de este, pues los otros tantos que llevan sonando, que realmente, pues seguramente, como dices tú, el Real Madrid se haya puesto en contacto de manera directa o de manera indirecta con esta gente y por eso están saliendo de manera constante en los medios de comunicación, ¿no? Que también lo hacen un poco para generar clickbait y tal, el tema de el Madrid se pone en contacto con Pochettino o el Madrid Sí, se pone en contacto con Allegri. Pues bueno, es lo que tú dices, tener un plan ah, B, un plan C, un plan D, etcétera, yo etcétera. luego te digo, hay otro que sí que es de nuestro gusto, que es José Mourinho, del gusto de mucha gente, que la información que nosotros tenemos es que no hay nada. Nada. El Real Madrid no piensa en José Mourinho a día de hoy. A nosotros nos cuadraría, porque diríamos, oye, hace falta un electroshock. José es especialista en poner ahí los cables sobre el enfermo, pero es que ahora mismo no hay. Es que Florentino no piensa en José Mourinho y como tal nosotros lo decimos. O sea, es que ojalá que eso se vaya a dar en un futuro si de repente tiene 2 o 3 negativas y, joder, ven que hay algo que les puede surgir que a día de hoy no les ha surgido, pues oye, yo no lo descarto, pero a día de hoy no hay nada. Es que yo creo que la mejor definición de la situación actual del Real Madrid en clave entrenadores es que, como decías tú, en la lista la encabeza, vamos, con una diferencia atroz, Jürgen Klopp, JK, pero después de Jürgen Klopp, pues bueno, hay alguno que está un poquito más arriba, que pueden cuadrar, pero la realidad es que es incertidumbre total y que os puedan vender la moto, que si uno, que si otro, nos podemos hacer esquemas mentales de que quizás nos cuadra más Pochettino o algunos de Sams, pero la realidad es que es incertidumbre total. Claro, Total, entonces, yo no creo que sabes por dónde en tirar. esa línea de gente que sabemos que al presidente le hace tilín, pues está eh, Lionel Scaloni y está sin duda Pochettino. Pochettino es un tipo que con Florentino se cae muy bien ya desde la época del Español. Ujú. Y bueno, es un tipo que además reúne más condiciones probablemente que el resto en el sentido de que es muy probable que su selección caiga eliminada las primeras de cambio. Y además es un tipo que sabe todo el mundo que quiere venir al Real Madrid porque él ha querido durante estos últimos años y es un tío al que han investigado mucho tiempo porque ha sido uno de los que siempre ha estado en las quinielas. Y luego hay algunos nombres que yo creo que gustan ya con menos intensidad, que para mí son de Shams y Allegri. Yo creo que son muy difíciles, tienen muy difícil venta entre la afición, muy difícil venta. También te digo, Pesqui, Ancelotti en la segunda etapa tuvo muy difícil venta en la afición. No nos Total. acordamos, pero tuvo muy difícil. Es más, cuando a todo el mundo le dijeron que venía Ancelotti, hubo mucha desilusión en aquel verano, acuérdate. El Y entrenador sin del embargo, Everton. claro, eso es. Y sin embargo, fíjate, ¿no? Sí, Hasta al sí. final. Yo creo que es otra época, ¿eh? O sea, yo creo que en aquel momento, en el momento de la segunda venida de Ancelotti, la afición estaba con otro estado de ánimo y ahora la afición pues está al borde del ataque de nervios. O sea, las Total. cosas como son. Entonces, ahora yo creo que tienen que tener más cuidado. Pero Eh, bueno, claro, te- entonces yo sigo poniendo toda la intensidad en Jürgen Klopp, porque creo que va a ser elegido, va a ser el que van a intentar negociar de una manera pues mucho más alegre. Cuando digo una manera alegre es que le van a permitir más que al resto. Más licencias en todos los sentidos, en la económica, en de la, poder, de en la todo. poder, etc, etc. Sí, Eso correcto. es. Pero bueno, esto es el tema de entrenadores, que ya es lo que venimos comentando recientemente. Pero ahora, si quieres, damos paso a los otros temas que nos preguntáis de manera continua en Twitter, que introducimos con el que habías dicho tú, el de Vinicius. ¿Cómo puede llegar a estar ahora la situación? ¿Qué opinión tenemos al respecto? Etcétera, etcétera. No sé si quieres empezar Claro, tú. fíjate, yo os he dicho que esa es una de las carpetas que el Real Madrid tiene abiertas y que necesita cerrar con urgencia. ¿Por qué? Porque Vinicius expira su contrato en 1 año y pico. Y eso es un problema para el Real Madrid. Y es un problema para las dos partes. Quiero decir, haciendo un simple análisis de riesgos que puede hacer cualquier aficionado, tú dices, si Vinicius hiciera un mundial muy bueno, ¿cuál es? ¿Qué sucedería? Pues Pues que seguramente probablemente, Vinicius a la alza, te diría claro, el Vinicius al alza. Si Vinicius hiciera un mundial muy, muy, muy malo, pues Vinicius a la baja. Pero el Real Madrid se lo tiene que comer igualmente. O sea, lo que el Madrid no se puede permitir bajo ningún concepto, que yo aquí mucha gente leo que, o sea, cuando el forofo se deja llevar por sus sentimientos más básicos, dice, pues que le echen fuera puerta a otro club.
o sea, el Madrid no puede prescindir de uno de sus mayores activos a coste cero. ¿Pero esto qué es? O sea, que es que supondría la ruina para la entidad. O sea, no encontraría un negocio con más dolo que ese. O sea, el Real Madrid está obligado a conservar a uno de sus mejores activos o a venderle por un dineral. Y como entra en su último año de contrato, no se le puede vender por un dineral. Pero es que además, Vinicius quiere seguir en el Real Madrid. Y Vinicius es un tipo que es madridista, hasta el punto de que el otro día es el mejor del partido y pide perdón cuando marca un gol. Pues oye, yo creo que ahí se ve la actitud de Vinicius y dónde quiere seguir Vinicius. Y el Real Madrid necesita renovarle por una cantidad que seduzca tanto a Vinicius como al Real Madrid. Y yo creo que es el momento es ya, porque creo que si se juega el Mundial va a ser perjudicial, muy perjudicial para una de las dos partes. Entonces yo tengo la sensación de que eso va a acabar ya. Sí, o sea, al final el tema de Vinicius es encontrar el punto en el que, bueno, lleguen a un acuerdo entre lo que pide uno y lo que pide el otro. Veremos en qué acaba todo eso. Yo lo que sí que creo es que la relación entre el Real Madrid y Vinicius a la hora de llegar a ese acuerdo está más cerca que nunca. De hecho, creo que la contribución de Arbeloa como entrenador también ha sumado, ha puesto su granito de arena, porque es evidente que, bueno, Vinicius, que es una persona que yo no creo que vaya a destapar, no le vaya a destapar yo, o sea, es una persona muy emocional, que se guía mucho por las emociones a corto plazo incluso, pues hombre, tener como compañero de trabajo y como jefe a Álvaro Arbeloa, que es una persona que va con él a la guerra, pues hombre, ayuda, ¿no?, a que esté en un ambiente mucho más, ¿cómo decirlo?, alegre, ¿no?, para lo que es Vinicius. O sea, yo creo que es indudable todo eso, ¿no? Pesqui, dime tú un futbolista, un extremo izquierdo, que a día de hoy en el mercado Premier le pueda hacer un poquito de sombra a Vinicius. Yo creo que no llega ninguno a su altura, ¿eh? Pero dime uno. Es que, claro, es que es el tema de siempre. O sea, ya lo comentamos incluso en su día, que es que, o sea, ya no es solo el tema de desprenderte de Vinicius por 100 millones o de manera gratuita, No, sino pero que es que... dime un Claro, extremo es izquierdo que, de la Premier pues, que a ti te guste a día de hoy que digas, oye, es que no lo hay. O sea, es no que lo hay. No lo claro, o hay. sea, Vale, ya con eso me lo dices todo. Vamos a hacer, ampliamos el rango de búsqueda, el radio de búsqueda. ¿Dónde nos vamos? pues al ¿A qué Bayern de liga? Múnich con Luis Díaz Vale, o acabará con o el Paris Saint-Germain o algo así. Cabarastelia. Vale, entonces estamos diciendo, oye, tú imagínate, y le digo a los aficionados, a todos esos que dicen, a ver, que si no quiero, a la calle, mañana mismo, gratis. Bueno, pues yo le digo a todos esos que dicen esas tonterías y que silban a Vinicius, pues porque piensan que están haciendo bien a la entidad, les decimos, oye, traspasamos a Vinicius gratis, a coste cero, por oye, 30 millones este verano o algo así, al primer pintado que nos venga, y dices, oye, tenemos más 30, ¿eh? Y tenemos que comprar a Kvaratskhelia, a Bueno, que Luis no lo puedes Díaz. comprar, que no lo Primero puedes no lo comprar. puedes comprar, pero si lo pudieras comprar, ¿qué te gastas? 200. Es decir, la operación es menos 170 millones de euros para el Madrid, pues está muy bien. Bueno, algunos pedían en su etapa, en la etapa de Xabi Alonso, algunos pedían cambiar a Vinicius por Yildiz, la estrella turca de la Juventus, pero Eso que es. bueno, o sea, con todos mis Eso es. respetos, no es lo mismo. O sea, No, es hablamos de cara, deportes totalmente yo diferentes. creo que es más que evidente y luego es que se nos olvida. O sea, Vinicius Junior es un tipo que tiene 25 años y ha ganado 2 Champions League y ha marcado en las 2 finales que ha ganado. O sea, es que ese futbolista ahora mismo en el mercado europeo, por mucho que haya gente que no le guste porque parece ser que no sé qué día dijo no sé cuál, ¿vale? Bueno, pues a esa gente que no le gusta este chico, que es más madridista que Bernabéu, ya te lo voy diciendo yo, oye, que me explique cómo hacemos las cuentas. Lo largamos gratis y nos gastamos 200, ¿no? De Total. verdad, son cosas que eso, afortunadamente en el Madrid, la gente que rige el Madrid, eso no lo ve así y sabe que le tiene que renovar sí o sí. Que están negociando, están intentando ir a la baja, están intentando llegar a un consenso en un punto en el que, bueno, pues sea más o menos asequible para los dos. Creo que los dos van a salir perdiendo, creo. Unos porque les darían más en otro lado y el Madrid porque va a pagar más de lo que realmente querría pagar. Pero se va a llegar a un acuerdo y eso se va a llegar ya. Y a partir de ahí, pues oye, vamos a empezar a seguir construyendo el equipo. Yo creo que prácticamente en la misma situación que está Vinicius están Mbappé y Bellingham, estos dos además con más motivo porque tienen contrato y no va a llegar nadie a Sí, que pagar nadie esas les va a cantidades. comprar. Y además es que la cantidad que a ti te darían por Bellingham o Mbappé, pues te la tienes que gastar al siguiente minuto en un tipo que no sabemos si estará testado y vete tú a saber dónde vas o qué haces, ¿no? O Entonces, sea, por lo cual, plantear un escenario en el que el Real Madrid saca de la plantilla a Bellingham o a Mbappé, más allá de si a ti, a mí o al que nos está viendo le gustaría, es que es imposible. O sea, no es real ese escenario y ya no va de cuestiones subjetivas de cada uno. Es que es imposible. O sea, ni aunque el Real Madrid quisiera, seguramente pudiera hacerlo, ni aunque el equipo de turno quisiera ficharlo, tampoco podría. O sea, porque es una operación que estamos hablando de unas magnitudes de traspaso, de ficha. O sea, que tiene muy pocos compradores
O sea, es que es así, o sea, es imposible, es Eso imposible. es. Entonces, yo creo que eso le daría carpetazo, eso es una cosa más de redes sociales que de la vida Totalmente, real. Y totalmente. entonces pasaría, como decías tú, al tema de la construcción del equipo, porque veo, y por eso nos preguntan tanto en Twitter el tema, veo a mucha gente muy polarizada. Veo a algunos que dicen que hay que hacer un equipo cambiando a todos, otros diciendo que no, que tal, que el Madrid no trabaja nadie y que no se va a fichar absolutamente ninguno. Entonces, desde aquí, yo creo que es el día para actualizar lo que venimos diciendo. Ojo, que no vamos a actualizar, o sea, no vamos a añadir grandes cosas, simplemente es actualizarlo para que la gente sepa en qué punto está a día de hoy las cosas, que es cómo va a ser la plantilla o cómo creemos que va a ser la plantilla la temporada que viene, ¿no? Claro, fíjate, yo creo que el Real Madrid está en la reconstrucción de la llamada Unidad B. Y ahí sí que creo que va a tener peso el entrenador que entre. El entrenador que tiene que aceptar que la unidad A va a seguir tal y como está. Es decir, los Vinicius, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Mbappé, todos estos van a seguir sí o sí. No hay ninguna posibilidad de que se invente ninguno. Ahora, la unidad B yo creo que sí que va a tener mucho peso este verano, porque sí que veo que pueden salir futbolistas tipo Camavinga, no digo que vayan a salir, pero que sí que tienen papeletas de salir. Puede que Tchouaméni, Mastantuono salga cedido, puede que Brahim Asensio en un también, momento ¿no? determinado salga traspasado, Asensio, todos estos futbolistas y luego todos los que se van a ir de toda esta Porque acaban camarilla de contrato. los Carvajal. Carvajal, los Ceballos, todos estos, pues yo creo que van a salir sí o sí, porque nadie los quiere ni para unidad B. Pero todos a tener mucho peso el siguiente entrenador. ¿Vale? ¿Qué Claro. se va a firmar ahí? Pues es segura la vuelta de Nico Paz, es segura la vuelta De Hendrik también, de ¿no? Hendrik y a partir de ahí empezamos a especular. Víctor Muñoz creo que también viene seguro por un tema de concepción de plantilla y de perfiles. Y recordemos que tanto Nico Paz como Víctor Muñoz van a ser 8 y 9 millones respectivamente. 9 Nico Paz, 8 Víctor Muñoz. Con lo cual eso el Madrid los va a traer sí o sí. Ahora, te digo, que nadie espere que el Real Madrid va a hacer girar su proyecto 26-27 en Nico Paz y en Víctor Muñoz. Es más, te diría, hay posibilidades de que estos futbolistas salieran traspasados después de la pretemporada del Madrid. O sea, que Claro. yo no sé, no digo que vayan a salir traspasados, pero que el Real Madrid, pues un futbolista que compra por 8 millones, sí que puede especular con él en el verano. Porque es un futbolista que tiene salida y tiene recambio por más o menos en los precios en los que se maneja el fútbol. Ujú. Vinicius, Bellingham y Mbappé no. O sea, es que yo creo que es muy sencillo. Entonces, habrá gente que diga, joder, pues tenemos un problema porque estos tres no van a casar juntos, tal. Bueno, pues ahí está el club, en buscar un entrenador que los haga casar a los tres. Y que Total. probablemente, y yo creo, y luego yendo ya a un plano un poco más reflexivo, yo creo que, y eso habrá más tiempo para hablarlo, pero yo creo que no ha sido solamente una cuestión de que haya alguien que haga jugar a esos tres. Yo creo que esta temporada se ha escapado por algo multifactorial. Y yo creo que hay una parte importante de disciplina de club que este año se ha escapado, que este año desde el día uno pues no ha existido de una forma tan férrea como debería haber existido. Yo no he visto a un equipo, a una entidad pensando en fútbol 24/7. Fíjate, he visto más intensidad en el trabajo de la cantera que en el del primer equipo. Y yo creo que eso no Mm, puede ser. Entonces, yo Total. creo que el Madrid espera que si desde el día uno viene un tipo que meta intensidad a la primera plantilla y que meta fútbol 100% 24/7 desde la primera jornada, pues al final casan juntos todos, Mm, todos. Este año, mm. pues, sabes si la ha echado todo, pues por lo que sabes si la ha echado. Pero que al Entonces, final, sí, pero bueno, que al final es importante, o sea, eso, o sea, el Real Madrid, una de las cosas que creo que tiene que hacer y que en cierto modo lo va a reparar es el tema, como decías tú, de la unidad B. Por es que yo hacía un repaso de los últimos partidos que el Real Madrid perdía en Liga y es que muchos de ellos la defensa estaba formada por Asensio, Carvajal, Alaba, o sea, que son jugadores de muy, muy bajo nivel, ya no para el Real Madrid, sino para la actual Liga Española. Entonces, con eso hay que buscarle una solución y a mí hay una cosa que te tengo que reconocer que me preocupa, que es la siguiente. Veo al Real Madrid que ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, por tema de que te viene regalado del mercado, oportunidad de mercado, perdón, que no me salía, por Nico Paz, Víctor Muñoz, etcétera, etcétera, da la sensación de que sí van a activar esa recompra, pero claro, o sea, creo que esa zona del campo donde se está construyendo la unidad B mediante Nico Paz, Víctor Muñoz, son zonas en las que ya tienes a muchos futbolistas. Lo mismo con Hendrik, o sea, que ya ahí tienes una unidad B, que puede ser mejor o peor, pero ya la tienes. Y donde a mí realmente me preocupa es atrás, es en la defensa. Porque la sensación es que al Real Madrid
va a firmar a un central, ahora os diremos más sobre ello, pero que más allá de eso no parece que vaya a haber mucho movimiento y yo creo que es ahí, entre otros lugares del campo, donde se tiene que afianzar esa unidad B, ¿no? No sé si lo ves igual. No, sí, tal cual. Y en el club lo ven igual, ¿eh? O sea, en el club te dicen que la defensa sí que se tiene que remodelar de alguna manera. O sea, cada vez se escuchan más voces dentro del club de la necesidad de firmar laterales y se habla en plural, y algún central. O sea, yo más allá de la figura de Nico Slotterbeck, que por cierto, aquí también se adelantó Special One, más allá de una figura de un centrocampista, que yo creo que puede ser Rodrigo, el del Manchester City, que por cierto, también se adelantó Special One, pues yo no sé si van a encontrar mucho más, salvo futbolistas, pues eso, de unidad B. Claro, y ahí sí que va a tener mucho peso el entrenador que llegue. Es decir, claro. lo mismo que cuando llegó Mourinho se trajo una unidad B en la que estaban pues los Khedira, incluso Modric era unidad B, ¿eh? O sea, Modric cuando llegó con Mourinho no era ese proyecto, no, Sí, o sea, no era ese futbolista mundial que... Para mí la unidad B de Mourinho eran más pues, o sea, los Albiol, aunque lo fichan antes, Sí, los Arbeloa. Callejón, los Altintop, los Sahin, toda esa gente que Correcto. fichabas y te hacía un equipo en su globalidad. Coentrao. Coentrao Sí. también, o sea, eso era el Real Madrid de Mourinho, donde tú cogías, mirabas al banquillo y tenías soluciones de gente experimentada. Coño, Altintop jugó una final de Champions, o sea, te quiero decir, ese perfil de futbolista que a día de hoy no tienes. Y esa unidad B se mantuvo hasta el punto de que en la liga de Zidane, Sí, o sea, sí. la gana esa unidad B, que era una unidad B, que era una barbaridad, que era casi todavía Morata, mejor que la A. Kovacic, James, James, Isco, o claro, sea, era una Isco, locura. toda esa tropa, claro, al final, si tú subes ese nivel, que yo creo que este año, y lo has dicho tú muchas veces este año, Pesqui, que el entrenador miraba al banquillo y veía que tenía a Álava sin dos rodillas, a Carvajal con más años que un bosque, a Mastantuono, que no había jugado todavía en este hemisferio, A Pitarch, a claro. Pitarch, que es un niño de 18 años. Es que, claro, joder, es que... Y luego con más lesionados que nunca en la unidad A. Pues yo creo que el club tiene que estar en esas. Yo insisto, creo que aquí sí que va a haber bastante cambio de cromos. Aquí sí que entra la presencia este año de Nico Paz, de Víctor Muñoz, de Hendrik. Yo creo en los dos primeros, en Nico Paz y en Víctor Muñoz. Yo creo que no tienen garantizado su puesto en el año que viene en el Madrid. Yo creo que son futbolistas que pueden dar lugar a la especulación en un momento dado durante el verano. Si hacen una muy buena pretemporada y el entrenador que llega, pues oye, les ve cosas, pues se van a quedar. Si no, pues es posible que se cambie por otras piezas más al gusto del entrenador que llegue. Y yo creo que es ahí donde va a estar el movimiento gordo, ¿no? Yo creo, insisto, yo creo que va a haber una figura de un central de campanillas que nosotros dimos que es Nico Slotterbeck y el club sigue pensando que va a ir por ahí, por mucho que haya renovado. Antes de nada, hay mucha gente que nos preguntaba cómo va a ser Nico Slotterbeck si ha renovado por el Borussia Dortmund hace cosa de un mes y medio. Decir que Nico Slotterbeck ha renovado por el Borussia Dortmund con una cláusula que incluye una venta de 60 millones de euros a 2-3 clubes de Europa, que entre ellos está el Real Madrid. O sea, que da la sensación de que es una cláusula, o sea, es una renovación de contrato hecha para que Slotterbeck de aquí a final de temporada pues tenga una subida de sueldo, pero que además el Borussia Dortmund pueda sacar más dinero de una posible venta al Real Madrid con 60 millones, ¿no? O sea, y ojo, que esto no es baladí. Quiero decir, que el Nico Slotterbeck tenga una cláusula, claro. El Madrid está muy cómodo con eso. Me Sí, porque no refiero. tiene que negociar, no tiene que Claro, no dar tiene que negociar primas, con agentes libres, fuera. no tiene que tocar la banda salarial de la plantilla, se paga la cláusula y punto. Pero que al final Florentino está mucho más cómodo y la entidad está mucho más cómodo con eso. Con lo cual, yo creo que ese fichaje se va a hacer. Y el otro es alguien en el centro del campo que realmente se ponga a tiro de los top. Y el único que nosotros vimos ahí, y creo que el club es el único que ve, es Rodrigo Hernández Cascante, por mucho que a algunos no les guste, incluidos tú y yo, que tampoco es alguien que nos apasione excesivamente, aunque bueno, a mí no me apasiona desde el punto de vista de lo personal, o sea, no es una persona con la que tenga afinidad, pero sí, o sea, no soy ciego y es un pedazo de futbolista como la copa de un pino. Lo que sí creo que tenemos que matizar es el tema de que yo creo que a día de hoy está en la pole position para esa posición, pero que aún así, insistimos en la información que dimos en su día, que por cierto, como decías tú, fuimos los primeros, lo de Rodri tiene que aguantar hasta el final del Mundial. O sea, si Rodri de aquí al final del Mundial se tuerce, pues evidentemente es porque se ha roto por 3 lados diferentes, ¿no? Entonces, pues todo eso. Pero en clave a todo lo que venimos comentando, o sea, yo donde más tengo ahí o sea,
tienes, añades a la plantilla, vamos a imaginar, a Rodri y a Nico Slotterberg, que ambos son, uno es el capitán del Borussia Dortmund y otro es capitán general del Manchester City, ganador de esta última década, ¿no? Vale, perfecto. Es evidente que ahí tienes jugadores que se puede llegar a considerar jerarcas o veteranos, etcétera, etcétera. Pero aún así, a mí, donde yo tengo la duda, es a la hora de atrás. Me sigue faltando un central y voy a explicar por qué. O sea, sabemos que Militao va a pasar por cirugía, va a estar 5 meses fuera. Militao es una persona que cuando está bien es el mejor jugador, es el mejor central del mundo seguramente, pero la realidad es que llevamos 2-3 años en los que Militao no juega más de 3 partidos. Entonces, ¿es realista imaginarse un escenario en el que puedes contar con Militao? Pues seguramente no. Rudiger, que ojo, a mí me parece que ha acabado muy bien la temporada, la realidad es que va a ir a menos porque tiene artrosis. Entonces, seguramente vaya a menos. Entonces, con este escenario tienes, y Asencio seguramente se le intente buscar una salida. Entonces, con todo esto tienes Slotterberg, perfecto, me parece maravilloso. Hausen, que yo creo que ha dado un paso al frente desde que ha llegado Arbeloa, también maravilloso. Y luego Rudiger y Militao, que es como un Frankenstein que te puede salir muy bien, pero también te puede salir muy mal, que sería lo normal. Entonces, en este escenario, yo creo que el Real Madrid tendría que acometer otro fichaje en el central que, ojo, no creo que vaya a hacer. Y la segunda posición, lo decías tú, el tema del lateral. Se va Dani Carvajal, que era un tema ahí peliagudo, y Trent Alexander-Arnold, lo venimos comentando, es un jugador que suele perderse en torno al mes y medio, 2 meses de media, de media. Entonces, ante este escenario, yo creo que el Real Madrid tiene que acudir al mercado para tener un jugador de unidad B. O sea, un tío que sepas que te puede dar el callo, ya no en Champions, sino en un partido de liga rutinario y que el equipo no se te cae, ¿no? O sea, Claro, ves que, ojo, es que en la otra banda tienes a sí, sí. Fran García, que probablemente se ha traspasado porque está a punto de hacerlo en este mercado de invierno. Tienes a Mendy, que si hablábamos de Es los lo mismo en partidos que se va a Militao. perder, es peor que Militao, todavía peor. Y luego tienes a un Carreras que está en horas bajas y que da la sensación de que no se ha acomodado al tren Real Madrid, ¿no? Entonces dices, joder, macho, o sea, que es que ojo con la línea defensiva y sobre todo ojo con los laterales. Yo creo que en los laterales es imprescindible que firmen. No ha salido nombres todavía, yo no sé, no te sabría dar ninguno, pero que es verdad que va a haber que firmar alguno. Yo, La necesidad de otro central aparte del de Slotterbeck, pues hombre, yo creo que sí que deberían, por lo que has explicado tú de las lesiones de Militao. Ahora, no va a ser sencillo, porque claro, el claro, es Madrid. que ¿a por quién vas? ¿Vas a por una superestrella que hoy en día en el mercado central te tienes que pagar 70, 80 millones por cualquiera a sabiendas de que tienes a Militao, a Hausen, que es una apuesta, y a Slotterberg, que va a ser otra apuesta? Pues seguramente tengas que acudir a por un central joven, tal, pero claro, lo que fue en su día un Varane, como Mourinho, por ejemplo. Pero esa figura hoy en día es que tienes que pasar por caja con un pastizal. Pero Entonces, fíjate, volvemos al origen. Al final, el entrenador deberá importante. es muy importante para definir esa unidad B que te da eso, el segundo central, el segundo lateral, otra pieza en el centro del campo que puedas llegar a necesitar. Todos esos futbolistas van a tener que ser del gusto del entrenador que venga, pero que nadie espere que vaya a llegar un entrenador y vaya a decir, oye, me voy a cargar a los 4 de arriba, porque eso no va a existir, pero es que no a los 4, es que a ninguno. Por Mm. la razón que hemos argumentado antes, es una cuestión de lógica, es una cuestión de cuentas. Pero es que aparte también te digo, es que esto es muy popular decirlo a día de hoy, cuando hemos tirado la liga y en el mes de abril estamos sin competir en ninguna competición, pero yo creo que el Madrid sigue teniendo mucho potencial. Es que hemos visto que nos hemos jugado a los cuartos de final contra probablemente el equipo más potente de Europa junto con el junto con el PSG y le hemos hecho daño. Y hemos estado a punto de pasar. Que esto quiere decir que yo no quiero hacer ningún cambio, todo lo contrario. Si yo creo que hay que cambiar. Para empezar, por la dinámica de trabajo en el club. Pero que no podemos ahora decir que no tenemos ningún jugador y que hay que cambiar a 11, pero ¿dónde estamos? Que no estamos en esas, de verdad. Entonces yo creo que al final está toda esa sobrereacción que se da en el madridismo cuando los años vienen malos, pues oye, parece que esto es una hecatombe y que aquí hay que cambiar todo. No, perdón. Este año hay simplemente 2 o 3 equipos en Europa donde yo creo que tienen en algunas posiciones mejores jugadores que nosotros, pero yo creo que seguimos teniendo 4 o 5 futbolistas de los mejores del mundo en sus posiciones. Lo sigo diciendo, aunque sea muy impopular decirlo. Y ojo, y esto me parece interesante, y ya si quieres con esto cerramos. 2 cosas. La primera de todo, para el tema de la unidad B, yo creo que necesitamos un entrenador y que aquí el club también dé manga ancha al entrenador que cuente con la cantera, que no digo que sea una locura de que empiece a poner a críos porque sí, y marketing, no, como el Barcelona, no me malinterpretéis.
Cuando la situación requiere tirar de canteranos, yo creo que el Real Madrid tiene que tirar de canteranos, porque estamos viendo que tenemos una generación cojonuda, que ha ganado la Youth League, que salen los críos a jugar a otros equipos como Nico Paz, o bueno, Gonzalo mismamente, Víctor Muñoz y tantos otros, y la rompen, de que tú manejas el mercado y están todos los equipos de las 5 grandes ligas como locos por fichar. Mismamente ayer salió una información de que el Como y otros equipos querían a Fortea y a Yáñez, o sea, que creo que el Real Madrid tiene que saber, bueno, potenciar lo que tiene ahí. O sea, de cuando lo requiere la situación, tirar de ello. Y lo segundo es el tema de que, vamos a ver, el Real Madrid como tal necesita lo que decías tú, el tema de la disciplina, o sea, de crear una cultura de trabajo diaria. O sea, que el Real Madrid es evidente que no está en el mejor punto de su vida, pero que yo creo que con una ética de trabajo, con una serie de, bueno, de actualizaciones a la plantilla en diferentes puestos, creo que puede dar un salto hacia arriba. Y yo creo que es que la diferencia que estamos viendo viene sobre todo porque, o sea, no hay tanto nivel en Europa como la gente se piensa. O sea, que es que estamos viendo que el Bayern y el París son seguramente los dos cocos, pero es que el tercero, de verdad, el tercero no está lejos del Madrid. No está lejos. Quizás está lejos a la hora de la ética de trabajo diaria o de ser competitivos diarios en los entrenamientos, en el partido contra el equipo número 19 de la tabla, pero que en cuanto al duelo directo, los semifinalistas son el Atlético de Madrid y el Arsenal. Que no estamos tan lejos, Yo porque el creo, nivel ha Pesqui, bajado. yo creo, Pesqui, me parece una buena reflexión para luego hacer posteriores vídeos que te digo. Yo creo que la diferencia este año ha sido multifactorial y ha tenido muchísimo peso la dinámica de trabajo desde el primer día. Y me refiero al primer día. Un equipo que no contó con pretemporada, que se fue directamente a un Mundial de Clubes, que llegamos prácticamente hasta las fases finales y que volvimos sin hacer pretemporada. Y pues problema tras problema en cuanto a disciplina, en cuanto a que el Madrid estuviera totalmente focalizado en competir. Eso no lo hemos visto este año. Y para mí eso tiene muchísimo peso, incluso más que la carencia de jugadores y luego además unido a las lesiones. O sea, es que tú juntas la poca disciplina que ha habido desde el primer día en todos los sentidos en el club, que la venimos denunciando en este canal desde hace un montón, más las lesiones y dices, joder, es que realmente sanos hemos tenido el día del Bayern de Múnich y todos cogidos con pinzas porque Bellingham venía de lesión, el otro venía no sé qué, Courtois es lesionado, Militao como estaba, Mendy criogenizado. Pues es que ha sido tremendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que hacer y luego cambiar la unidad B para darle un impulso. Total, pero bueno, yo creo que ha quedado un vídeo actualizando aquí un poco todo. Yo creo que ya con esto nos podéis dejar de mencionar en Twitter todos los días preguntando cómo están las cosas, es broma, si queréis seguir haciéndolo, os invitamos a No, ello. nosotros encantados de que la gente nos pregunte, total. que ya sabes la vistosidad y la notoriedad de este canal cada día va más y encantadísimos de que la gente confíe en nosotros. Siempre lo hemos dicho, nunca vamos a soltar nombres por soltar, no es el estilo del canal, siempre vamos a intentar mantener la seriedad en todo momento y solamente decir aquellas noticias que las tenemos absolutamente contrastadas, no que nos lleguen, porque si soltáramos todo lo que nos llega, pues haríamos 3 programas diarios. Entonces, y a la vista está que todo lo que hemos contrastado, posteriormente el resto de medios se han hecho eco, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa es la línea del canal y es la que vamos a mantener. Eso es, así que nada, si habéis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo y os ha gustado, os animamos que dejéis un like, que dejéis un hype y que bueno, y que si también os queréis suscribir, pues os lo agradeceríamos un montón, que estamos ya incluso pasando los 10.000 suscriptores, que es una auténtica locura. Y luego, cualquier cosa que queráis poner en la caja de comentarios, ya sabéis que os las leemos siempre que podamos, así que estáis más que abiertos. Por nuestra parte, poco más que comentar y que nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao.